Capítulo 1. Cuando la familia es una bomba de relojería. Elvira Soler, 45 tacos, siempre pensó que su familia era como una casa vieja pero sólida. Cruje un poco, pero aguanta. 23 años casada con Miguel le parecían un matrimonio decente, aunque no de anuncio. Vale, el negocio de su marido estaba en las últimas, y a veces llegaba oliendo a whisky y con cara de mala leche. ¿Quién no tiene sus cosillas? Y luego estaba su hija Asun, bautizada como la heroína romántica de un libro que le molaba a su madre, su orgullo total. Lista, ambiciosa, estudiando en una uni de postín. Pero, como dice el refrán, si la vida te parece demasiado guay, prepárate para el palo. Y el palo llegó. Vaya si llegó. Todo empezó con una herencia. La tía Blanca, una vieja excéntrica de Sevilla que veía a Elvira cada 5 años en las comilonas familiares, la palmó de repente y le dejó un pastizal, un montón de billetes, un negocio de antigüedades y hasta un par de pisos en el centro de la ciudad. Elvira flipó en colores. Ella creía que lo único que coleccionaba su tía eran gatos y cotilleos rancios. Miguel, su media naranja, se puso como loco de contento, soltando ideas a lo grande. Que si comprar una casa nueva, que si reflotar su empresa. Asun también se apuntó al carro, soñando con cambiarse a una uni extranjera de las caras. Todo pintaba como un billete de lotería para una vida de lujo. Pero, como dice mi abuela, lo que suena demasiado bueno siempre tiene trampa, y esta trampa venía con colmillos. Ese día fatídico, Elvira llegó a casa antes de lo normal. La puerta chirrió y de repente oyó voces bajitas saliendo del despacho de Miguel. Normalmente habría pasado de largo, pero algo en el tono de su marido la hizo parar en seco. Asun, su propia sangre, estaba cuchicheando con su padre, y lo que decían le cayó como un jarro de agua fría. Mamá no puede sospechar nada. ¿Sospechar qué, coño? Hablaban de pasta, de un plan chunguísimo y de un tal Ignacio Pérez, un nombre que a Elvira no le sonaba de nada. Miguel insistía en mover unos papeles y actuar rápido, antes de que Elvira pillara de qué iba el rollo de la herencia. Asun, su pequeña, le seguía el juego, aunque sonaba como si no estuviera muy convencida. Elvira se pegó a la pared, sin respirar, mientras su mundo se hacía añicos como un jarrón barato. Para no quedar en evidencia, se escabulló hasta la puerta de entrada, la abrió y la cerró con un portazo, fingiendo que acababa de llegar. Entró al salón con una sonrisa más falsa que un billete de 3 euros. Miguel salió disparado, todo cariñoso. «Cari, ¿qué tal el día?» Asun asomó la cabeza desde el despacho, saludando con la mano y balbuceando algo sobre exámenes. Elvira sonreía como si nada, pero por dentro estaba que echaba humo. Esa noche, tumbada junto a Miguel, que roncaba como un tractor, repasó su vida entera. ¿Había señales? Claro que sí. Las llegadas tarde, el tufo a alcohol, los cabreos por tonterías. Ella lo achacaba a la crisis de los 40 y al estrés. Pero, ¿y si todo este tiempo él estaba jugando a largo plazo, esperando el momento para desplumarla? Por la mañana, Elvira decidió que se acabó el papel de tonta del bote. Llamó al abogado de la tía Blanca, sin soltar prenda a Miguel, y quedó con él. Luego se plantó en el banco, donde le esperaba otra sorpresita. Miguel había sacado un dineral de sus cuentas conjuntas en los últimos meses, sin decirle ni mu. Secretitos con la parienta. Eso ya no era una crisis, era un culebrón en toda regla. En casa, aprovechando que Miguel y Asun estaban en sus asuntos, Elvira se puso en modo CSI. En el despacho de su marido encontró recibos de una casa de empeños. El muy cabrón estaba empeñando las joyas que él mismo le había regalado por sus aniversarios. Entre los papeles, dio con extractos de una cuenta que no conocía y cartas de unos matones cobradores con amenazas. Y en la habitación de Asun, un vestido de diseño que costaba más que un coche de segunda mano. ¿De dónde saca un estudiante esa pasta? Elvira sentía que su vida se estaba convirtiendo en una peli de serie B, y ella era la pringada protagonista. En la cena, observó a su marido y a su hija como si fuera una detective de novela negra. Miguel estaba más meloso que nunca, proponiendo irse el finde a la casa de campo para desconectar del jaleo. Asun parloteaba sobre exámenes, pero sus ojos esquivaban los de su madre. Entre ellos se cruzaban miraditas que antes Elvira no habría pillado.
Ella sonreía, siguiendo el juego, pero por dentro crecía una certeza fría y dura. Había que tomar las riendas. La tía Blanca no le dejó solo un montón de pasta, sino también un consejo en una carta. No te fíes de nadie, ni de los más cercanos, cuando hay tanto en juego. Elvira ahora lo tenía claro. No era paranoia de vieja, era la pura verdad. Capítulo 2. El tinglado se pone feo. Elvira Soler ya no era la pardilla que confiaba en su familia como si fueran santos en un altar. Después de pillar a su marido Miguel y a su hija Asun cuchicheando sobre un plan para desplumarla con la herencia de la tía Blanca, decidió que iba a jugar duro. Nada de lágrimas ni dramas de telenovela. Ahora tocaba ser más lista que el hambre. Pero como suele pasar, cuanto más hurgas en la mierda, más apesta. Y lo que encontró Elvira le revolvió las tripas. Primero, se reunió con el abogado de la tía Blanca, un tal Sergio Nicolás. Un tipo serio que parecía sacado de una peli de juicios. El hombre le explicó que la herencia no era solo un pastón y un negocio de antigüedades, sino también unos pisos en el centro de Sevilla que valían más que un unicornio de oro. Pero lo que le dejó con la boca abierta fue una carta personal de la tía Blanca, que Elvira abrió en cuanto salió del despacho. La vieja no se andaba con rodeos. Elvira, no seas tonta como yo. No te fíes de nadie, ni de tu sombra, cuando hay tanta pasta de por medio. Hasta los que más quieres te la pueden liar. Esas palabras le resonaron como un martillo en la cabeza. ¿Paranoia de anciana? Después de lo que oyó en el despacho de Miguel, Elvira apostaba por que no. De vuelta en casa, pilló a Miguel fisgoneando en sus papeles en el dormitorio, como un ladrón de pacotilla. Cuando ella carraspeó, él dio un bote y balbuceó algo sobre buscar unos seguros antiguos. ¡Ja! Tan creíble como un político prometiendo bajar impuestos. Esa noche, mientras Miguel roncaba, Elvira le mangó el móvil y encontró mensajes con el tal Ignacio Pérez, el misterioso nombre que Asun había soltado en la charla pillada. Hablaban de una reunión y de solucionar el problema de Elvira. ¿Problema? Ella era la jefa de la casa, no un estorbo. El corazón le iba a 1000, pero siguió investigando. Al día siguiente, decidió seguir a Miguel como si fuera una espía de pacotilla. Le dijo que se sentía mal y se quedaría en casa, pero en cuanto él salió, tomó un taxi y fue tras su coche. En vez de ir a su oficina, el muy canalla paró en un bar del centro. Allí se encontró con un tío trajeado, con pinta de tiburón de los negocios. Hablaron 1 hora, con caras serias, y Miguel le pasó un sobre que el otro guardó como si fuera un tesoro. Elvira, desde la distancia, no podía oír nada, pero aquello olía a chamusquina. Siguió al desconocido hasta un edificio con un cartel que decía Derecho y Protección, una firma de abogados. Apuntó la dirección y volvió a casa antes de que Miguel sospechara. Pero la cosa no paró ahí. Asun, que debería estar en la uni, estaba en casa, tecleando en su portátil con cara de susto. Cuando Elvira entró, cerró la tapa de golpe, como si escondiera un secreto nuclear. ¿No tienes clases?, preguntó Elvira, con tono de poli bueno. Asun farfulló algo sobre una cancelación, pero sus ojos rojos, como si hubiera llorado, no engañaban a nadie. Elvira fingió tragarse la excusa, pero su radar de madre estaba en alerta máxima. Por la noche, aprovechando que Miguel llegó tarde oliendo a bar, Elvira volvió al despacho de su marido. Detrás de una estantería, encontró un cofre pequeño del que no tenía ni idea. No sabía la clave, pero eso no la detuvo. En el escritorio, dio con recibos del casino Herradura de Oro, por cantidades que harían llorar a un banquero. Las fechas coincidían con las noches que Miguel se quedaba trabajando. Claro, trabajando en perder la pasta de la familia. En su ordenador, con una contraseña que Elvira conocía de memoria, encontró correos con Ignacio Pérez, un abogado especializado en herencias. Hablaban de impugnar el testamento de la tía Blanca y de métodos alternativos para sacarla del medio. Y, para colmo, Miguel mencionaba que la niña está de acuerdo, pero le da yuyu que salga mal. ¿Asun? ¿Su Asun estaba metida en esto? Elvira no podía más. Fue a la habitación de su hija y, sintiéndose como la peor madre del mundo, revisó sus cosas. Bajo el colchón encontró un diario. Aunque le daba cosa leerlo, abrió las páginas. Asun escribía sobre sus dudas, sobre cómo su padre iba demasiado lejos y que no quería engañar a su madre, pero no había otra.
También mencionaba a un tal Víctor, un novio secreto. En el armario, Elvira encontró una colección de ropa de marca que ni en sueños podría pagarse con la beca de Asun. Y en un cajón, una tarjeta de una casa de empeños y un recibo por un brazalete de oro que Elvira le había regalado por su 18 cumpleaños. ¿Qué cojones estaba pasando? Al día siguiente, Elvira fue al banco a revisar los papeles de la herencia. Descubrió que el negocio de antigüedades de la tía Blanca era una mina de oro, pero necesitaba conocimientos que ella no tenía. También abrió una cuenta a su nombre, lejos de las arpas de Miguel, y transfirió parte del dinero. Luego quedó con un asesor financiero que le explicó cómo gestionar el tinglado. Cuando volvió a casa, Asun estaba allí, aunque debería estar en clase. «Me encuentro mal», dijo, escondiendo el móvil. Elvira asintió, pero su instinto le gritaba que algo no cuadraba. Esa noche, durante la cena, Miguel estaba más charlatán que nunca, hablando de nuevas oportunidades para su negocio. Cuando Elvira le preguntó de dónde iba a sacar la pasta con las deudas que tenían, él se rió y dijo que había encontrado un inversor. Mentira cochina. Elvira sabía que él contaba con su herencia. No pudo dormir, mirando al hombre con el que había compartido 23 años. ¿Cómo no lo vio antes? Ese tipo no la quería. Veía en ella un cajero automático con patas. Decidida a no quedarse de brazos cruzados, Elvira siguió a Asun al día siguiente. Le dijo que iba a la Pelu, pero se montó en un taxi y fue tras ella. Asun no fue a la uni, sino a un café donde la esperaba un chaval. Guapo, pero con pinta de tener más cuento que calleja. Se cogían de la mano, y Elvira sacó fotos desde lejos. Ese debía de ser Víctor. Luego fueron a un edificio pijo, donde Asun lo despidió con un beso antes de irse a un centro comercial a gastar pasta como si fuera Paris Hilton. Elvira, flipando, comprobó las cuentas familiares. Miguel había vaciado casi todo en los últimos meses y había transferencias raras a una empresa llamada Alfa Inversión. Llamó a su amiga Natalia, que curraba en un banco, y ésta le confirmó que la empresa estaba ligada a Ignacio Pérez. Todo encajaba, y el puzzle era más feo que un dolor. Por la noche, Elvira revisó el móvil de Asun mientras ella se duchaba. Encontró chats con Víctor, llenos de corazoncitos, pero también hablando de papeles y reuniones con su padre. Asun escribía: «Papá insiste, pero me da miedo que mamá se entere. No es justo». Víctor respondía: «Tu padre sabe lo que hace. Si sale bien, estaremos juntos sin problemas». También había mensajes con un contacto llamado IP, seguro que Ignacio Pérez, sobre reuniones y documentos. Asun dudaba. «No sé si quiero seguir con esto. Mamá no se merece esto». IP contestaba: «Tu padre ya lo tiene todo atado. Tú solo firma cuando toque». Elvira hizo capturas y dejó el móvil en su sitio, con el corazón en un puño. ¿Qué papeles? ¿Qué planeaban su marido y su hija? La gota que colmó el vaso fue una visita a la firma Derecho y Protección. Elvira se hizo pasar por una clienta interesada en herencias y pidió ver a Ignacio Pérez. Mientras esperaba, vio una foto del tipo en la pared. Era el mismo que se reunió con Miguel en el bar. Ignacio la recibió, todo sonrisas, y le explicó cómo impugnar testamentos con testimonios de familiares sobre la salud del fallecido. Elvira salió de allí convencida. Miguel e Ignacio planeaban anular el testamento de la tía Blanca, usando a Asun como testigo. Pero, ¿por qué Asun? ¿Qué le había prometido su padre? Y sobre todo, ¿quién era Víctor en este follón? Capítulo 3. El castillo de naipes se derrumba. Elvira Soler estaba harta de ser la pringada de la película. Había pillado a su marido Miguel y a su hija Asun tramando algo con la herencia de la tía Blanca, y el tal Ignacio Pérez, un abogado con pinta de buitre, era la guinda del pastel. Pero Elvira no era de las que se quedan llorando en un rincón. Había llegado el momento de sacar las uñas y desmontar el chiringuito que le habían montado sus seres queridos. Y joder, qué bien iba a saber la venganza. La bomba estalló una mañana soleada en Sevilla, cuando Elvira decidió tenderles una trampa. Llamó a Miguel y le dijo que había quedado con el abogado de la tía Blanca para firmar unos papeles de la herencia. «Es una tontería, puro trámite», soltó con voz de no haber roto un plato. Miguel, con su careto de falso inocente, se ofreció a acompañarla, pero ella lo cortó. «No hace falta, cariño. Tú descansa». Luego mandó un mensaje a Asun,
diciendo que necesitaba hablar con ella de algo importante en un café cerca del despacho de Ignacio Pérez. La niña, con su cara de no saber nada, dijo que sí. El escenario estaba listo. Elvira llegó al despacho de Derecho y Protección con un plan más afilado que una navaja. Había contratado a un detective privado, un tal Rafa, un tipo con más contactos que un enchufe, que le había confirmado lo peor. Miguel no solo estaba hasta el cuello de deudas por su adicción al juego en el casino Herradura de Oro, sino que había firmado un acuerdo con Ignacio Pérez para impugnar el testamento de la tía Blanca. ¿El trucó? Alegar que la tía estaba loca como una cabra y que Elvira la había manipulado. Y Asun, la joya de su corona, iba a testificar a favor de su padre, a cambio de que Miguel le pagara los caprichos de su novio Víctor, un vividor que la tenía comiendo de su mano. El detective incluso le pasó grabaciones de Miguel e Ignacio en el bar, hablando de sacarla del medio, si no colaboraba. ¿Sacarla del medio? Eso sí que era un culebrón de los buenos. En el despacho, Elvira se sentó frente a Ignacio, con Miguel a su lado, todo sonrisas. Asun llegó minutos después, con cara de querer estar en cualquier otro sitio. Elvira, como una reina del ajedrez, movió su primera pieza. Sacó unos documentos falsos que había preparado con Rafa, fingiendo que eran los papeles finales de la herencia. «Solo falta que los firmemos todos», dijo, mirando a Miguel con una sonrisa que escondía dagas. Ignacio, oliéndose el dinero, empezó a revisar los papeles, pero entonces Elvira dejó caer la bomba. «Por cierto, he grabado una cosita interesante». Sacó su móvil y puso la grabación del detective, donde Miguel e Ignacio hablaban de anular el testamento y de convencer a Asun. El despacho se quedó más silencioso que un cementerio. Miguel se puso blanco como la cal, balbuceando que era un malentendido. Asun, con los ojos como platos, empezó a temblar. «Mamá, ¿qué es esto?», soltó con voz rota. Elvira no se inmutó. «Esto, cariño, es tu padre, y este buitre planeando joderme la vida. Y tú, por lo que veo, ibas a ayudar». Asun se echó a llorar, jurando que no quería hacerle daño, que solo siguió a su padre, porque él le prometió pagar sus deudas y las de Víctor. «Es un desastre, mamá, pero no quería traicionarte». Elvira la miró con una mezcla de dolor y desprecio. «Pues para no querer, lo disimulaste de lujo». Ignacio intentó salvar el culo, diciendo que todo era legal y que él solo asesoraba. Pero Elvira no estaba para cuentos. Sacó otro as de la manga, una denuncia ya presentada contra Miguel por malversación de fondos familiares y contra Ignacio por conspiración. Rafa, el detective, había pasado toda la info a la policía, incluyendo los recibos del casino y las transferencias a Alfa Inversión, la empresa pantalla de Ignacio. «Se os acabó el chollo», dijo Elvira, levantándose. «La herencia es mía, y ni tú, Miguel, ni tú, Asun, vais a ver un céntimo si seguís con este circo». La cosa no acabó ahí. Cuando la poli llegó al despacho, Ignacio se puso a gritar como un poseso, pero no había escapatoria. Miguel, con cara de perro apaleado, intentó pedir perdón, pero Elvira lo cortó. «Guarda tus lágrimas para el juez, campeón». Asun, entre sollozos, confesó todo. Cómo Miguel la había manipulado, cómo Víctor la había empujado a aceptar el plan para financiar su vida de postureo. Elvira, aunque rota por dentro, no dio marcha atrás. Había aprendido la lección de la tía Blanca. Confiar es de tontos cuando hay tanto en juego. Desenlace. Un mes después, Elvira estaba en un piso nuevo en el centro de Sevilla, con vistas al Guadalquivir. Había vendido el negocio de antigüedades por un dineral, asegurado la herencia y cortado todo contacto con Miguel, que ahora se enfrentaba a un juicio por fraude. Asun, destrozada, pidió perdón 1000 veces, y aunque Elvira la dejó volver a casa, la confianza ya no era la misma. «La familia es un lujo que no todos podemos permitirnos», pensó, brindando con una copa de vino tinto. La tía Blanca, desde el cielo, seguro que sonreía. Elvira, por fin, era la jefa de su propia historia, y nadie iba a volver a torearla.